Escobar y con Alejandro en cámara, mostrando una zona de Coltauco en la que hay una inundación importante, se han perdido casas ahí y zonas de turismo. Las personas dicen que se ha hecho presente el municipio, pero no el gobierno, refiriéndose además al gobierno central, tampoco al gobierno regional. Sería bueno para transmitir de alguna manera cierta tranquilidad por una parte. Luego hablamos de lo otro que se podría hacer a las personas que hoy están cerca o están mirando también a familiares. ¿De qué manera se está articulando el trabajo entre todas las instituciones? Así es, yo creo que hay una buena articulación. Es imposible desde el gobierno regional llegar a las 33 como una forma simultánea. Las emergencias está establecido que la abordan las autoridades locales, o sea, los municipios. Los municipios son los que saben exactamente lo que pasa en cada una de sus comunas. Por lo menos el rol del gobierno regional tiene que ver con la reconstrucción, de cómo ayudamos a mejorar esto y cómo hacemos las inversiones para que estos eventos no se vuelvan a repetir. Claramente siempre la autoridad local está más cercana. Lo que les corresponde al nivel central tomar determinaciones con respecto a obras de gran nivel, ¿no es cierto? Y a entregar las ayudas que le corresponden, como bonos del CERE, bonos materiales, etcétera. Yo no represento al gobierno central. Que es bien importante también, porque además estamos saliendo a toda Latinoamérica y de alguna manera es importante explicar también la institucionalidad. El gobierno central, que es el gobierno nacional, tiene su representante en cada región a través de las delegaciones presidenciales. O sea, los delegados regionales son los representantes del gobierno central. Usted es una autoridad autónomamente electa en la misma región que tiene otras atribuciones y luego están los municipios que responden en cada comuna precisamente como autoridades mucho más territoriales. Todas esas instituciones por norma y por regulación están articuladas y organizadas para cumplir roles específicos en situaciones de catástrofe. En el caso del gobierno regional, que es donde usted además lidera, ahí en O'Higgins, ¿cuáles son las tareas y en qué ha estado concentrado en las últimas horas? Primero, visitando todas las comunas de la región de O'Higgins, la mayoría de las comunas, viendo y articulando con los alcaldes y las autoridades locales las gestiones con necesidad, ¿no es cierto?, o con maquinaria para enfrentar la emergencia. Nuestro rol es de coordinación, pero además, ¿no es cierto?, tiene que ver con la inversión que vamos a hacer posterior. Nosotros invertimos muchos recursos. En el caso del evento anterior, dispusimos más de 15.000 millones de pesos del gobierno regional para distintas áreas, emprendimiento, ¿cierto?, el tema agrícola, y también ofreciendo el plata a la Dirección de Vialidad, a la Dirección de Obras Hidráulicas, al Ministerio de Obras Públicas en general, para hacer obras de mitigación, tanto en reparación de agua potable rural, como obras definitivas, que son, ¿no es cierto?, los enrocados, que van a permitir que efectivamente, si se vuelven a repetir estos eventos, haya menor afectación. Claro. En este momento nosotros tenemos ríos que son con mucho caudal y con mucha fuerza. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que se salen esos ríos y afectan a la vivienda. Entonces hay que buscar soluciones definitivas. Lo que hemos planteado, se lo metemos ayer al presidente, que tenemos que tener un plan regional, ¿no es cierto?, de defensas fluviales, sobre todo los sectores en que se ha salido permanentemente el río, cosa que no estemos evacuando permanentemente, sino hay una protección, yo diría que casi definitiva o de mucho mayor nivel que el actual, ¿no es cierto?, donde no existe la defensa fluvial o la defensa o el trabajo que se ha hecho en los ríos no es suficiente para contener el agua que llega a Colombia. Claro, y efectivamente hemos visto que pese a que no ha sido suficiente respecto del temporal de hace 2 meses atrás casi y ya, la reacción para la evacuación ha sido más rápida, lo que habla más bien no solamente de la reacción de las autoridades, sino que también de las personas que estuvieron disponibles. Recordemos que para el último evento temporal muchas personas se negaban, como pasa en otras ocasiones, a abandonar las zonas. En esta oportunidad se han evacuado más rápidamente miles de personas y por otro lado los daños también han sido menores pese a que los días de lluvia se han extendido más y eso también es relevante. Pero por otro lado está la vereda también del sentimiento y la sensación de pérdida y la necesidad de acciones mayores. No estamos hablando de la necesidad de cosas concretas que son las más de emergencia con las que se tiene que actuar cuando se está en plena catástrofe, ¿no es cierto? Estamos hablando de la evacuación, de evitar que la gente, por ejemplo, corra riesgo su vida, de recibir en albergues, que esa es la primera acción. Ahora hablemos de la segunda etapa, como usted contaba, ¿no es cierto? Aquellas acciones, por una parte, de mitigación para un próximo evento y por otro lado, estábamos hablando recién, Marco estaba entrevistando a una familia que pide casas de emergencia en los sectores donde se han producido inundaciones y ahí mencionábamos cómo son sectores que se
inundan en cada temporal porque están construidos en zonas donde habitualmente el río corría. Entonces, claro, en un periodo de sequía, cuando los ríos se han estrechado, la gente construye irregularmente, pero hoy están pidiendo que se les instale viviendas de emergencia en el mismo lugar donde residían, porque además ahí tienen su actividad económica, en este caso, por ejemplo, dedicada al turismo. ¿Qué se le puede decir a esas familias y qué solución se le puede entregar? A ver, lo que pasa es que normalmente las familias, para ellos es muy fácil instalarse en lugares, ¿no es cierto?, que no están habilitados para vivir o para ejercer acciones comerciales por los valores, pero, ¿no es cierto?, considerando en los tiempos de no lluvia. Aquí tuvimos una sequía de muchos años, ¿no es cierto?, por lo tanto los ríos estaban completamente sucios, por decirlo de alguna forma, se habían creado islas, que esas islas, ¿no es cierto?, expulsan el agua hacia los costados, y ellos se instalan, ¿no es cierto?, en sectores que no están habilitados, y ahí se requiere una mayor fiscalización de parte de los municipios. Claro, en tiempo no. Si uno ve un terreno que está seco hace muchos años, ¿cierto?, y desocupado, dice, bueno, ¿por qué yo no puedo vivir acá si no tengo dónde vivir? Y se instalan, ¿no es cierto?, sectores que no son los adecuados. Y ahí se requiere una fiscalización dura, ¿no es cierto?, y constante en los municipios para efectivamente evitar, porque estos eventos que no pasaban hace muchos años, yo era ceremonia pública, el 2015, cuando se produjo la inundación un poquito menos que esta, se produjeron muchos anegamientos, ¿no es cierto? Pero posterior a eso se han ido creando campamentos, ¿no es cierto?, en ribera, donde incluso se venden los terrenos y donde incluso hay gente que teniendo subsidios, teniendo su vivienda, se va a instalar sus sectores y arrienda su vivienda. También hay en muchas hay un partes problema. Hay un aprovechamiento. Es verdad, es una mezcla de cosas. En Chile hay problemas de vivienda, de construcción de vivienda, el terreno es muy caro, los arriendos son muy caros y Chile históricamente ha sido un país que ha ido creciendo en sus ciudades precisamente a estos sectores que comienzan a ser construidos irregularmente. El problema es que algunos de ellos se construyen precisamente en zonas muy peligrosas, ya sea porque están a la orilla de los ríos o porque están en los cerros donde se producen incendios habitualmente y terminan generando pérdidas no solamente materiales, sino que también de vidas humanas, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Pero por el otro lado, sabiendo que es una forma de habitabilidad de Latinoamérica por lo demás, o sea, en otros países de Latinoamérica es mucho mayor la construcción irregular e ir avanzando, pero que es cultural prácticamente, ¿qué solución se le puede entregar a esas familias que además hoy están sintiendo esa pérdida? O sea, fiscalizar más, efectivamente actuar como autoridades cuando no están sucediendo catástrofes para que los terrenos sean seguros, para que la gente tenga soluciones habitacionales, es una tarea. Pero por el otro lado son personas que habitaban en ese lugar y que hoy sienten la impotencia porque han perdido su casa y también su actividad económica. ¿Qué solución, empatizando también un poco con la situación actual, se le puede entregar a esas personas? Son múltiples. Yo creo que el Ministerio de Vivienda está haciendo los esfuerzos. Recién yo estaba ahí, acá en la reunión, está la ministra de Bienes Nacionales, que está buscando terrenos donde instalar las familias que están en campamentos precarios y los ríos, pero hay que buscar soluciones efectivas. Se siguen siendo. Nosotros detectamos muchas veces que hay familias que están instaladas ahí, que tienen su casa, o tuvieron subsidio, o vendieron su casa, o la tienen arrendada y se instalan, ¿no es cierto?, en otros sectores porque el terreno es más grande, etcétera, etcétera. Aquí tiene que haber una corresponsabilidad. Ahí está la responsabilidad del Estado de entregar vivienda en terreno adecuado. ¿No es cierto? Y que tampoco haya un aprovechamiento de la situación, porque es tanta la ansiedad de vivienda que no es porque el que se la tome el terreno, ¿no es cierto?, o el más prepotente va a tener la solución más rápido. Y aquellas familias que han estado 20 años o 10 años esperando una solución adicional, que han hecho todo su ahorro, pero que no tienen esta desfachatez de llegar a instalarse, que han rezagado, ¿no es cierto?, una solución habitacional. Yo creo que el problema tiene que ser visto de las dos formas. Darle unas soluciones a esta persona, pero también es un incentivo perverso, porque si se le entrega solución a aquellos que, ¿no es cierto?, se tomaron terreno, se siguen tomando terreno, ¿no es cierto?, o se quedan definitivamente ahí, se regulariza esas propiedades, ¿no es cierto?, con la condición, con la situación que después sube el río y se produce un problema. Aquí en la región, en el 2007, hubo un incendio grande. Pero si usted viene aquí a la región, va a haber una cantidad de parcelas de agrado de los cerros donde se produjo el incendio, que es increíble, que no tiene condiciones de agua potable, ni retiro de basura. Llegan a sentarnos, ¿no es cierto?, y los particulares venden terrenos muy baratos, ¿no es cierto?, que son terrenos que no son productivos, pero los venden muy baratos, entonces hay problemas de riesgo de incendio. El 2017 fue los incendios
terribles que hubieron, yo diría que en el planeta, y se produjeron aquí en la región de O'Higgins, y ahora, ¿no es cierto?, años después, 4 o 5 años después, 6 años después, vemos, ¿no es cierto?, que los sectores ya están habitados por familias. Entonces, hay una corresponsabilidad. La primera responsabilidad es de aquellas familias instalarse donde corresponde. Uno entenderá, ¿no es cierto?, que muchos de ellos quieren arrancar de Santiago por la situación de la pandemia, pero se viene a instalar a un sector que es súper tranquilo, que es una vista preciosa, pero que corre un riesgo increíble. No hay red de agua potable, de grifo, no hay alcantarillado, no hay camino, no hay extracción de basura, porque son asentamientos que no están planificados. Y ahí tiene que haber una corresponsabilidad entre que ellos, ¿no es cierto?, que después pierden sus casas por los incendios, por lo tanto que habrá que entregar subsidios, ¿no es cierto?, o bien de emergencia, pero los primeros responsables son ellos. Entonces, tiene que ser muy consciente la responsabilidad de cada uno. El Estado tiene una responsabilidad. Nosotros como gobierno regional hemos estado dispuestos, como digo, en este caso invertimos más de 7.000 millones de pesos en ayudar en el emprendimiento, hemos entregado recursos para compra de terreno que haga el Ministerio de Vivienda, vamos a habilitar terrenos, habilitar terrenos significa cómo colocar alcantarillado, agua potable, pero en terrenos que efectivamente estén habilitados para la construcción. Muchas veces los terrenos, ¿cierto?, ocupan terrenos que están destinados para la agricultura, pero lo ocupan, ¿no es cierto?, en vivienda. Pero no cuentan con las condiciones necesarias para hacer una vida familiar, ¿no es cierto?, de barrio, porque no tienen las condiciones adecuadas para instalarse. Bueno, muchas gracias, gobernador regional de O'Higgins. Pablo Silva, conversando también sobre aquellas reflexiones que hace mucho tiempo se vienen haciendo en el país. Cada vez que hay una catástrofe resulta que nos topamos con efectivamente, ya sea por incendio, por inundación, con asentamientos, en algunos casos irregulares, en otros casos construcciones que contaban con todos los permisos, pero que se instalan en zonas efectivamente donde como decíamos, la naturaleza tiene memoria y vuelve a ocupar su lugar cuando, por ejemplo, en casos como en este temporal, cae mucha agua y los ríos recuperan su cauce. Muchas gracias, gobernador. Gobernador Pablo Silva, de la región de O'Higgins, por favor, díganos. Quería aprovechar de decir lo que conversamos ayer con el presidente de la República, donde él propuso un plan regional de defensas fluviales. En la medida que nosotros tengamos defensas de verdad, digamos, con enrocado de mucha altura, vamos a evitar muchas de las inundaciones que sucedieron en este evento y el evento pasado. Eso significa inversión, y le hemos propuesto al presidente de la República hacer esa inversión en conjunta entre el gobierno central y el gobierno regional. Claro, así que hay que buscar soluciones más definitivas y en eso estamos dispuestos. Y lo último, ¿no es cierto?, pedir a la gente que visibilice a las personas en situación de discapacidad. Muchas veces no nos acordamos que dentro de los afectados están personas en situación de discapacidad que tienen situaciones mucho más difíciles, los albergues no están en condiciones para recibirlo, y nosotros queremos y creemos que es necesario visibilizar esa situación porque son los más afectados. Normalmente son la gente que está en una situación de pobreza, pero los más olvidados, y ahí hay que visibilizarlo, ¿cierto?, y buscar soluciones definitivas para ellos. Muchas gracias, gobernador, que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Marco, retomamos contigo, Marco Escobar, precisamente en la región de O'Higgins, en zonas donde hay inundaciones. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, porque además entendemos que estás en una situación de prácticamente riesgo, tú y Alejandro, ¿no es cierto? Porque efectivamente estás en un lugar donde corre agua, donde el agua corre fuerte, pero si tuviste la oportunidad de escuchar parte de lo que dijo el gobernador regional, que recordemos es una autoridad autónoma de la región, democrática electamente por las personas que habitan en esa región, pero que al mismo tiempo hablaba de la coordinación y las conversaciones que están tratando de tener con el gobierno central y por otro lado como el municipio, que era parte de la conversación que traíamos, ¿no es cierto? Por una parte, cómo se tienen que articular las distintas instituciones, sean vinculadas o no al gobierno central en zona de catástrofe, en momentos de catástrofe. Por otro lado, esta conversación que traemos, Marco, respecto de la construcción en zonas donde pasa una y otra vez la desgracia. Y ahí es donde se está pidiendo ayuda y por una parte, claro, sería muy irresponsable de parte de las autoridades que volvieran a entregar casas y construir en el mismo lugar que se ha inundado todas las veces que ha ocurrido algo parecido. Por otro lado, ¿qué respuesta se le puede dar también a personas que si uno se pone en el lugar y empáticamente, con un poquito de esa sensación, de tomar esa sensación de personas y familias que han tratado de salir adelante por su cuenta, que han encontrado una manera de hacer negocio y que en estos momentos sienten que lo han perdido todo, ¿qué ayuda se les puede llevar? ¿Cuáles son tus reflexiones también a propósito de que tú has estado ahí en el terreno conversando con ellos?
Sí, bueno, yo te comentaba al principio, cuando estuvimos en el sector principal de Coltauco, ¿no? Acá en el puente Zimbra, que el municipio sí ha estado presente, es lo que nos han dicho los vecinos de acá, los lugareños, que el municipio, claro, pedían al gobierno, pero claro, ahí también hay que entender lo que explicaba también el gobernador, la descentralización también de nuestro país que está pegándonos en la cara, porque claro, muchas veces se pide al gobierno, a la moneda que se haga... Claro. Por decirlo alguna figura, el presidente Boric, que se haga partícipe o esté en el terreno, ha estado en el terreno, pero acá también está un gobierno descentralizado, que es el gobierno regional, está también la autoridad municipal. De hecho, pasado las 10 de la mañana va a estar en la municipalidad de Coltauco el ministro de Transporte, luego va a haber un recorrido en otra zona que está dañada, que me comentaba, de hecho, una de las señoras que entrevistamos recién, le preguntaba cuán lejos era de acá la zona de Parral, donde el municipio junto con el ministro de Transporte iban a visitar, porque entiendo que hay unos socavones. Me decía, bueno, vamos a ver si van a poder pasar, me decía la señora, porque también hay un puente muy parecido como lo que pasó acá con el puente Zimbra, y que también aparentemente estaría abnegado, también se habría caído parte del puente, habría un socavón incluso en esa zona, que también es otra de las zonas que está compleja acá en Parral. Lo otro, Lucía, también en mencionar acá, aparte de estos esteros, uno del que está a nuestra espalda, también hay harto canal de regadío, es una claro. Zona rural, agrícola. Una zona agrícola. Y si no se hace mantención, a los canales de regadío... Porque son los particulares los que arman efectivamente esos canales. Exacto. Que es lo mismo que pasa con los incendios, que se propagan porque la gente no se limpieza de sus terrenos. Bueno, aquí apunto yo. El primer lugar que llegamos de madrugada fue la calle central de Coltauco, donde vimos la población que estaba muy abnegada y que le pasó en junio también, y que es una población donde vive la mayor gente de adultos mayores, y que lo evacuó muy temprano el día de ayer el municipio. Y luego de eso nos trasladamos a un puente que se llama Coltauco, igual que la zona, y en ese puente pasa un canal, pero es un canal de regadío, y pudimos ver in situ, con la cámara, con nuestros ojos, de que estaba tapado, que estaba con mucho sedimento. Claro. Por lo tanto, también ahí tienen que hacer una autocrítica a los particulares, por qué los canales de regadío no estaban limpios, sabiendo que venía lluvias muy intensas y que venía nuevamente esta inclemencia climatológica, y que si no tienes limpio el canal de regadío, lo más probable es que arrastre, lo más probable es que si no puede seguir el cauce, tenga que salir por otro lado, y ahí empiezan las inundaciones. Claro que sí, es parte de lo que también nos mostraba, por ejemplo, en la temporada anterior, el gobernador regional de la región metropolitana, la cantidad de basura que bota la gente en los cauces de los ríos, y que efectivamente se transforman en un peligro, porque arrastra el agua todo aquello que puede pasar a llegar. Nosotros vemos y veíamos también, como por ejemplo, hace unos minutos, ¿no es cierto?, tú enfocabas a esta persona que trataba de pasar en su caballo, o personas que pasan caminando a rescatar a alguien, bomberos u otros precisamente que están tratando de ayudar, y que el agua arrastra, y se arrastra en seres o basura que ha botado la gente en los ríos, corre riesgo de vida mucho mayor. Y por eso es importante, dentro de las alertas que han entregado el Servicio Nacional de Prevención y Riesgo de Desastres, mantén las acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libre de desechos y desperdicios en el entorno de tu vivienda. Es parte de las acciones que se le pide a la comunidad también, tomar conciencia y efectivamente no contribuir a que las cosas produzcan mucho más daño. Un dato importante nomás para cerrar, Marco, tú decías algo que es bien relevante, que tiene que ver con que nosotros venimos de un país que ha empujado la descentralización, precisamente porque todas las acciones y decisiones que se tomaban de las regiones más australes, con cero conocimiento de parte de quienes viven en Santiago, se tomaban precisamente aquí en la capital. Por eso se ha avanzado en institucionalidad regional, como la generación de los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, a partir de un periodo. Es primer periodo en el que están funcionando, recién se le están entregando atribuciones. Entonces, la construcción también de esta institucionalidad que obliga a coordinarse con los municipios hace que las personas digan, han venido del municipio pero no han venido del gobierno, porque por una parte hay que entender que esa es la nueva organización, precisamente porque los municipios son los que saben y conocen mejor sus territorios, pero por otro lado es un importante mensaje a la autoridad, porque es una cultura que tenemos y a la que tú hacías mención. Necesitamos ver
al presidente o a la presidenta. Y ese es un mensaje también, porque a veces con la sola presencia de esa autoridad, muchos ánimos se calman también en una población que hoy lo está pasando mal, independiente de que luego habrá que evaluar cuáles son las responsabilidades también, de dónde se instalaron, de cómo cuidaron el espacio, de si es posible volver a instalarles una casa en el mismo lugar y otras cosas. Y por supuesto, la emergencia misma, la sola presencia de una autoridad central hoy en un país que tiene esa cultura, calma también los ánimos en situaciones tan complejas y eso lo tiene que tomar en cuenta la autoridad gubernamental. Muchas gracias, Marco. Seguimos en contacto. Sabemos que estarás todo el día también entregándonos más información, así que en cualquier momento tú nos haces un llamado. Se me cortó el retorno. Sí, si me pueden volver a llamar, no te estoy escuchando, Lucía. No te preocupes, Marco, te despedimos y nos vamos a una pausa y ya continuamos con más informaciones aquí en DNews.